Muchos cristianos tenemos que dejar de vivir como presas y comenzar a vivir como cazadores. Wow. Creo que muchos de nosotros tenemos que dejar de vivir como personas llenas de limitaciones y comenzar a vivir como hijos de un gran rey. Es tiempo de dejar de correrle a los demonios y a las fuerzas del mal. Es tiempo de ponernos de pie y de que el enemigo reconozca que ya usted y yo somos parte de otra familia. Bendiciones, familia, una vez más de este lado, compartiendo contigo Amén. Una palabra que nació en el corazón de Dios y Gloria yo estoy a Dios. convencido que bendecirá tu vida. Papi, en estos días he notado algo, hay un pensamiento que está rondando por mi mente y es necesario que lo compartamos. Y es que hay muchas cosas que a nosotros, el ser humano, se nos hace difícil manejar. Y por mucho tiempo nos los han tratado de enseñar, quizás muchos de nosotros estamos conscientes de esto, pero el tanto tiempo que vivimos quizás apartados del Señor, cuando venimos a los caminos del Señor se nos hace difícil trabajar con este escenario. Y es con relación a la conciencia de que somos hijos de Dios. Y yo creo que este tema es muy fundamental en este tiempo. Amén. Sí, yo creo que se debe en gran parte a eso. El haber vivido tantos años posiblemente lejos de Dios. Introdujo en nuestra mente y en nuestro organismo una manera de pensar y de ver las realidades de la vida de una forma particular. Y cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios quiere que hagamos un cambio completo. Muy bien. Jesucristo vino para transformar y para cambiar. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Y esa nueva criatura, Dios no solamente quiere cambiar su realidad, de dónde vivirá la eternidad, dándonos vida eterna, sino que también quiere transformar la realidad de nuestra existencia actual. Claro que sí. Y para poder completar esa obra de cambiar nuestro entorno y nuestra realidad en el mundo en que vivimos, tendrá Dios que acceder a nuestra mente y alterar algunas cosas que nosotros por nuestros descuidos hemos afectado. Yo creo que la primera base bíblica que nosotros tenemos que tener en mente cuando hablamos de este tema en particular y con relación a esto que estamos mencionando, de todas esas personas que han venido al conocimiento del Señor, que se han entregado, le han entregado su vida al Señor. Este es un versículo, yo lo tengo por aquí anotadito. Antes de que leas ese versículo, Gabo, quiero añadir algo más. Muy bien, seguro que sí. Hay mucha gente que aún lleva muchísimos años en la iglesia y posiblemente ha estado luchando contra esta realidad y en muchas ocasiones ya han echado a un lado las armas. Claro. Ya ni siquiera están atacando esa manera de pensar porque se han acostumbrado y se han acomodado de cierta medida. Claro que sí. Por eso nosotros en esta hora queremos reconocerla, sacarla a la luz para que usted, mi querido hermano y amigo, pueda tener pendiente algunos elementos importantes en los cuales usted y yo debemos atacar, tenerlos muy pendientes. ¿Por qué? Porque el atacarlos, el corregirlos, el permitir que Dios obre, nos va a dar una grande victoria. Eso es, y por eso yo mencionaba que es un aspecto que es difícil de manejar. Porque aún las personas que llevan muchos años en este camino, a veces llegan momentos y ese chip como que no se activó, como que esa revelación no está presente. Terrible. Por eso tenemos que trabajar con eso. Pero este versículo de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo estoy seguro que más de una vez este versículo lo han escuchado. Pero en la Reina Valera dice: le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso está interesante, es muy, muy bonito. Pero me gusta esto de darle el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que desarrollar un sentido de pertenencia. Mi papá es mío y yo soy de mi papá. Amén. Cuando nosotros tenemos ese estilo de vida o ese pensamiento o ese nivel de conciencia, la conciencia de hijos, vamos a entender que hay unos derechos por ser llamados hijos.
Y cuando nosotros reconocemos que verdaderamente somos hijos de Dios, los escenarios van a cambiar. O sea que podemos pasar la vida en el cristianismo, muchos años en el cristianismo, siendo hijos, teniendo el derecho que nos ha concedido el Padre de ser hijos y de ser parte de esta familia. O sea que Dios nos integró a su familia, pero es posible que pasemos muchísimos años dentro de una familia sintiéndonos como agregados a esa familia. Sí. Sintiéndonos como que estamos viviendo ahí exclusivamente por las misericordias. Aunque Dios es grande en misericordia, pero Dios ha querido que usted y yo tengamos el privilegio y la bendición de ser hijos. Amén. No un agregado, no un añadido, no alguien que por la pura misericordia de Dios está ahí, aunque sí la tenemos, pero usted y yo hemos sido adoptados, añadidos y somos, es más, la Biblia dice más, dice que no solamente somos hijos, sino que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y esto cobra mucho más sentido cuando entendemos este principio, que somos hijos, que somos herederos, que nuestro Padre tiene una herencia para darnos. Entonces hay un versículo, papi, que me gustaría que tú lo compartieras con relación a esto de las herencias, porque nuestro Padre, nosotros tenemos todo un capítulo hablando de un Padre que es proveedor. Le invito, va a aparecer por ahí. Esa esencia de Dios como proveedor nos da destellos o nos arroja luz de que hay una herencia para nosotros los hijos, claro, para los que lo hemos aceptado. Pero tenemos que tener muy en mente que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que adecuarnos a ellas. Muy bien. Importante eso. Queremos establecer como plataforma en esta hora la realidad bíblica de que usted y yo somos hijos de Dios. Eso es. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 1 en la versión Dios habla hoy. Dice: lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es un hijo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Los hijos son dueños de todo lo que tiene el Padre. El apóstol Pablo está diciendo que mientras nosotros como creyentes nos mantengamos pequeños, aunque somos hijos, porque la Biblia dice que tenemos el derecho, pero hay hijos que se quedan pequeños y en realidad su comportamiento hace que reciban los beneficios o los mismos beneficios de un esclavo, hasta que ese heredero no cobra capacidad y llega a la adultez y a la madurez. Es que entonces ese heredero puede apropiarse de aquella herencia que su padre designó para él. Así que usted y yo tenemos que tener hambre de crecer en el evangelio. Esa inquietud, ese deseo constante de poder desarrollarnos. Hay otro verso bíblico, el apóstol Pablo nos habló sobre esto, y tú decías ahorita que a veces se nos hace difícil manejar esto. Es una de las cosas más difíciles. El apóstol Pablo dijo: es el asunto más complicado que yo he vivido en el evangelio. El que Cristo se ha formado en ustedes. El que ustedes se den cuenta de que ustedes son hijos de Dios. De que usted y yo tenemos a Cristo por dentro. Mire lo que dice Gálatas 4:19. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice: hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da luz. Algo complicado. El apóstol está diciendo: esto me ha costado sufrimiento, porque sé que se le hace difícil a ustedes manejarlo. Estoy sufriendo como una madre que da a luz, hasta que en realidad sean como Cristo. El apóstol Pablo deseaba que se formase la realidad de Cristo, hasta que nosotros los creyentes no entendemos que es la realidad de Cristo la que habita en nosotros, y no es hasta el momento en que llegamos a esa plenitud, a esa estatura, a esa madurez que nos hace comprender de que somos hijos de Dios como Cristo,
es en ese momento en que el apóstol Pablo estaría tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es en ese momento en que usted y yo nos podemos adueñar de aquellos elementos que son la herencia que Dios ha destinado para nosotros. Es casi increíble pensar que a algunas personas le pudiese alarmar este elemento que tú acabas de decir, papi, de que nosotros somos dueños de todo lo que le pertenece a Dios. Eso pudiera levantarle la bandera. No, ¿cómo va a ser? Porque también nos han metido un chip dentro de que hay cosas que sí y hay cosas que no. Exacto. Entonces, yo desde mi punto de vista, hay muchas cosas que yo no le tengo que pedir a papi. Yo no te tengo que pedir muchas cosas. Yo conozco a papi. Yo sé las cosas que tú piensas. Muy bien, muy bien. Yo conozco cuál es la dirección porque me has criado por 22 años hasta ahora. Y hay cosas que yo sé que se cae de la mata preguntártela. Hay momentos donde quizás mi carro, voy a utilizar este ejemplo, no lo puedo utilizar. Y si tu guagua está aquí, yo no te tengo que pedir permiso. Muy bien. Yo uso la guagua. Cuando nosotros tenemos conciencia de hijos, nosotros, no, Señor, si es tu voluntad. No, el hijo tiene que conocer la voluntad de Dios. Jesucristo lo dijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Es el Hijo hasta que usted y yo no he formado Cristo y llegamos a la madurez de entender y de poder manejar este asunto de que somos hijos. Es en ese momento en que la realidad y la conciencia de hijo se apodera de nosotros. Es en ese momento en que entendemos qué es lo que le agrada al Padre. Eso es. Es en ese momento en que entendemos qué es lo que quiere el Padre y no vivimos esa vida en la cual estamos continuamente sintiéndonos acusados por nuestra conciencia o por nuestra propia mente, porque a lo mejor no entendemos cuál es el corazón del Padre. Cuando llegamos a esa estatura, es que entonces la realidad y la conciencia de Cristo se apodera de nosotros, que podemos entonces discernir. Hay un versículo bíblico que nos habla sobre eso. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Amén. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Mire el elemento importante. La Biblia está estableciendo que es un asunto mental, que es una forma de pensar que hemos adoptado por muchos años y que aún después de venir al cristianismo, posiblemente algunas cosas las hemos alterado y cambiado y muchas de ellas las hemos arreglado y las hemos puesto en sintonía con Dios, pero a lo mejor hay algunas que se nos ha hecho un poco difícil, un poco complicado. Sobre esas Dios quiere que trabajemos. Sobre esas Dios quiere que pongamos nuestra atención en esta hora. Aquellos elementos que nos desvinculan de la paternidad de Dios, que nos alejan de la realidad de la conciencia de hijos, porque en cuanto nos alejamos de la conciencia de hijos, comenzaremos a carecer, comenzaremos a padecer. Cuando tenemos conciencia de hijos, la abundancia de la casa del Padre estará sobre nosotros. Amén. Cuando tenemos la conciencia y cambiamos la manera de pensar, las cosas van a cambiar. Escuche cómo finaliza el versículo. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es que tú estás diciendo. Vamos a saber qué cosas le alegran a nuestro Padre. Y vamos a saber qué cosas ni siquiera tenemos que pedirle permiso, porque Él ya nos dio permiso en la Biblia. Amén. Hay cosas que no tenemos que solicitárselas ni pedírselas. Hay cosas que hay que ordenarle al mundo que nos las entregue. Hay cosas que hay que ordenarle a la nada, porque Dios de la nada lo hizo todo. Pedirle aquello que no existe que aparezca y venga a existencia. ¿Por qué? Porque son parte de aquellos elementos que vienen a formar lo que es la herencia que nuestro Padre nos ha dejado. Creo, Gabo, que muchos cristianos tenemos que dejar de vivir como presas y comenzar a vivir como cazadores. Wow. Creo que muchos de nosotros tenemos que dejar de vivir como personas llenas de limitaciones y comenzar a vivir como hijos de un gran rey.
Es tiempo de dejar de correrle a los demonios y a las fuerzas del mal. Es tiempo de ponernos de pie y de que el enemigo reconozca que ya usted y yo somos parte de otra familia, que vivimos bajo una jurisdicción espiritual en la cual tenemos total, plena y absoluta autoridad sobre todos los elementos del mundo y del plano espiritual. Esa es la capacidad que usted y yo tenemos por ser la familia de Dios y por ser hijos de Dios. Yo creo que añadirle más estaría obstaculizando de cierta forma este mensaje tan poderoso. Nosotros debemos dejar de autopercibirnos como miseria, como trapo de inmundicia, como lo peor de lo peor, y comenzarnos a ver como hijos de Dios. Aleluya, eso es. Como hijos de los cuales Dios, escuche esto, Dios envió a su Hijo por amor, por nosotros. Tenemos que empezar a vernos de esa forma. Sin embargo, papi, para ir cerrando, quizás nosotros tenemos algunas necesidades. Quizás podamos vivir tiempos de escasez. Pero ya nos dijeron que vamos a tener la conciencia de hijos. Amén. Y en estos escenarios, el mismo Jesucristo dijo: no estén afanosos. Amén. No tengan afán. No se compadezcan tanto por ustedes mismos. No tengan tanto negativismo como hablamos en el episodio pasado. Sino, mira cómo dice este versículo: abra la puerta de su casa y mire para afuera. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que estas aves? Nosotros tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenemos que empezar a vernos como algo valioso para Dios, que conoce. Esos versículos continúan diciendo: y Él conoce qué es lo que nosotros necesitamos. Es ropa para vestir, es comida para comer. Ya Él lo conoce. Comencemos a tener la mentalidad de hijos, la conciencia de que somos hijos de un rey y somos parte de este reino, porque nos los metieron por dentro. Aleluya. Dios me los bendiga. Esto es Conoceréis la Verdad, la serie. Dios te bendiga.